esa oportunidad que tenemos de poder compartir con ellos el pan y tu sangre maravillosa derramada en la cruz, el pan y el fruto de la vid. Gracias te damos por la oportunidad que nos da de poder expresarte cada día más. Espíritu Santo, tú habla a través de mi vida, utiliza mis cuerdas vocales, utiliza mi vida, utiliza mis pensamientos. Mi voluntad es tuya para que tú puedas usarme como un instrumento de honra para ti, Jesús. Te doy gracias. Yo me declaro ese instrumento de honra para ti, para servirte, Señor, y honrarte por una eternidad. Mientras estés sobre la tierra, yo te voy a servir y te voy a honrar. Gracias te doy por ello, Señor. Gracias, Espíritu Santo, por usar mi vida. Gracias porque eres tú hablando a través de mí. Lo creo en el nombre de Jesús. Gracias, precioso Rey. Gracias, precioso Jesús. Amén. Muy bien, pues sean todos bienvenidos. Bienvenidos ustedes, cada uno de los que estamos acá reunidos, y cada persona que nos ve a través de estos medios. También le damos la más cordial bienvenida en este día. Creemos que este tema será de gran edificación para cada uno de ustedes. Estamos hablando de la cena del Señor bajo la gracia o bajo el nuevo pacto. Es un tema tan maravilloso que ha traído libertad a mi vida, ha traído restauración en mi vida y muchas cosas más. Así que cada persona que nos ve en los distintos países, ciudades de Sudamérica, Centroamérica, Estados Unidos, Norteamérica, de España y de cualquier otro país, ciudad o continente de habla hispana, le damos la más cordial bienvenida. El Espíritu Santo tiene una palabra específica, especial para cada uno de ustedes. Lo queremos en este día, y que ese tema de la cena del Señor traiga realmente edificación, sanidad a sus cuerpos, manifestación de la bendición que ya nos fue proveída en la cruz, y todo ello creemos que va a traer este tema maravilloso y milagroso. Ok, pues si tiene oportunidad, amigo, puede compartir este tema, puede compartir lo que está en nuestra página de Facebook, que es Fe por Guadalajara, la congregación, así como Palabra Fe y Gracia Jalisco. Y también estas enseñanzas van a estar, así como creo que hace 15 días, la última que dimos está ya en YouTube, nuestra página de YouTube, que es Fe por Guadalajara. Ahí usted puede ubicar las enseñanzas a través de listas de reproducción. Viene el tema en una carpeta que se llama, por ejemplo, el último tema que vimos, Y todo vuestro ser, el curso de educación financiera bajo el antiguo pacto, curso de educación financiera bajo el nuevo pacto. Y usted puede entrar a YouTube y le aparece de manera continua, no va a tener problemas para localizar las enseñanzas, está en listas de reproducción. Así es que puede también compartir la página de YouTube, que es Fe por Guadalajara. Compartámosla para poder ayudar a más personas. No se trata de que la gente conozca a Sergio Soto. Señor me libre de poder pensar que yo pueda ser en un momento dado exaltado o reconocido. No es la idea, sino que Cristo sea el exaltado, el conocido, el reconocido, el renombrado en todas las ciudades y en todas las naciones de esta tierra. Ok, pues vamos. Es la segunda sesión, ya el viernes. Si tiene oportunidad, escúchela de nuevo, porque celebrar la cena del Señor es un acontecimiento para mí de gran gozo, alegría. Pero yo entiendo los beneficios de poder disfrutar, recordar el pacto, porque eso es lo que hacemos cuando celebramos la cena del Señor. Recordamos el pacto que hizo Dios en Cristo Jesús. Dice la palabra en la primera carta a los Corintios, capítulo 11, versículo 23 al 26. Vamos a leer corrido, es nuestro texto base. Ok, si podemos compartir en algunos grupos, iglesias cristianas de Guadalajara, cristianos de Jalisco, cristianos de Latinoamérica, también esta enseñanza pues también creo que va a traer luz y va a ayudar a muchas personas. Primera carta a los Corintios, capítulo 11, versículo 23. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, hagan esto en memoria de mí. Así también tomó la copa después de haber cenado, diciendo:
Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anuncian hasta que Él venga. Estamos hablando de la segunda venida de Cristo, ¿ok? Bienvenida, pastora. A gusto verla por acá. Así es que no se distraiga, porque tiene que voltear. Allá saluda, un zancudito anda por allá. Todo el mundo voltea, ¿no? Otro hermano allá invisible en la última silla. No voltee, usted ponga atención. Estamos atentos a la palabra de Dios, ¿ok? No se distraiga con nada. No debemos distraernos con la palabra del Señor. ¿Por qué? Pues si ponemos atención en la palabra, entonces creo que vamos a poder asimilar este tema. Vamos a poder asimilarlo. Es un tema tan trascendental que la verdad es que trae manifestación de la bendición del Señor. Dice en todos esos textos bíblicos que leímos, ¿qué dice? Que recuerden, dice el Señor Jesús en el 11:26, todas las veces que ustedes comen este pan y beben esta copa, la muerte del Señor anuncian hasta que Él venga. O sea, no tiene tiempo el celebrar la cena del Señor. No tiene tiempo. No hay limitación de tiempo, usted lo puede hacer en cualquier lugar, aquí los domingos, en su casa, con su familia, usted independiente. ¿Por qué? Porque trae muchos beneficios. Mire, uno de los beneficios tan esenciales es entender que por su llaga fuimos sanados. Si entendemos que por sus heridas fuimos sanados, entonces al celebrar el acontecimiento, ese es un acto de fe. Más que cualquier cosa es un acto de fe. Celebrar la cena del Señor es un acto de fe, es un acto solemne de fe, de gozo en el Señor, recordando un pacto que Dios hizo consigo mismo, un pacto del Padre con el Hijo. Entonces, cuando recordamos el pacto, cuando recordamos el consumado es, cuando recordamos lo que Él hizo en la cruz del Calvario, eso va a traer como manifestación que cree. Obviamente que por fe podemos recibir lo que por gracia se nos fue dado. Entonces, es un acto de fe literalmente, pero para poder ejercer este acto de fe, de celebrar la cena del Señor, necesitamos nosotros tener un entendimiento, una comprensión perfecta de lo que significa, simboliza o representa la cena del Señor, pero en el nuevo pacto, porque en el antiguo pacto celebraban un acontecimiento similar o parecido, que era un simbolismo de lo que ahora es la cena del Señor. En el antiguo pacto eran sombras donde se hablaba acerca, como lo vimos en Éxodo 12, no sé si lo recuerdo, ahorita vamos a ir para allá, pero antes de Éxodo 12, antes de la ley, ¿quién cree que celebró un pacto? ¿Quién cree que celebró el entender el pacto eterno? Pues vamos a Génesis capítulo 14 y vamos a ver que Abraham celebró la cena del Señor. No es algo reciente a partir de Cristo para acá. Cuando digo a partir de Cristo para acá, estamos hablando de a partir del cumplimiento del tiempo en que se iba a manifestar en la cruz. Pero ¿cuántos saben que nuestro Cristo es eterno? Él no tiene genealogía. Y Melquisedec es una sombra de Cristo. ¿Saben lo que entiende lo que es sombra? O tipo, simbolismo. ¿Okay? En Génesis 14, por favor. El día de hoy la celebramos, pero es un tema que vamos a estar viendo todos los viernes para que usted lo escuche en su casa. Si no llega a venir un viernes, pues lo escuche en su casa. ¿Por qué? Porque quiero que usted reciba el beneficio de lo que representa la Santa Cena o la Cena del Señor. Más bien, está mal dicho la Santa Cena, ¿no? Está mal dicho el término Santa Cena, realmente es la Cena del Señor. La Santa Cena solamente fue un subtítulo, un tema que le pusieron en algunas traducciones, pero es la Cena del Señor. ¿Qué? Dice Génesis 14, ya se celebró la cena del Señor hace mucho. Usted sabe la historia, pues Génesis 14 está hablando cuando Abraham libra a Lot, pelea creo que contra 4 o 5 reinos, algo así. 5 contra 4 reinos o 4 contra 5 llegan a Sodoma, donde vivía el sobrino de Abraham. Toman cautivo a la ciudad de Sodoma, toman cautivo a Lot, toman cautivo a la familia de Abraham. Entonces, ¿qué hace Abraham? Con 300 trabajadores más otra casa
patriarcal, no fueron 300 los que libraron, los que pelearon con esos ejércitos, fueron los 300 trabajadores de Abraham más otra casa patriarcal. Cuando tenga oportunidad, léalo. Muchos dicen, es que fueron 300 hombres los que pelearon contra ese ejército. No, otra casa patriarcal también peleó. ¿Okay? Estamos hablando de otra tribu. Cuando tenga oportunidad, léalo. Creo que viene en el 14 por ahí mismo. ¿Ya? Muy bien, entonces dice en el versículo 5, Génesis 14, versículo 5: en el año 14 vino Kedorlaomer y los reyes que estaban de su parte, y derrotaron a los refaitas en Astarot, Carnaim, a los susitas en Ham, y a los emitas en Sabe Kiriatim, y a los oreos en el monte de Seir, hasta la llanura de Parán, que está en el desierto. Y volvieron y vinieron en Mispat, que es Cades, y devastaron todo el país de amalecitas y también amorreo que habitaban en Jetzontamar. Están raros los nombres. Y salieron el rey de Sodoma, el rey de Gomorra, el rey de Adma, el rey de Seboín. ¿Cuántos van? Mire, el rey de Sodoma, el rey de Gomorra, el rey de Adma, el rey de Seboín y el rey de Bela. Son 5 reyes, ¿no? Y ordenaron contra ellos batalla en el valle de Sidim. Esto es contra Kedorlaomer, rey de Elam. ¿Rey de qué? De Elam. Tidal, rey de Goamín. Amrafel, rey de Sinar. Y Arioc, rey de Elazar. 4 reyes contra 5. ¿Ya? Versículo 10: y el valle de Sidim estaba lleno de pozos, de asfalto, el cual, etcétera. Dice, y cuando huyeron el rey de Sodoma y el rey de Gomorra, algunos cayeron allí, los demás huyeron al monte. Tomaron toda la riqueza de Sodoma, de Gomorra, todas sus provisiones, y se fueron. Tomaron también a quién, a Lot, el hijo de el hermano de Abraham, que moraba en Sodoma, y sus bienes, y se fueron. Y vino uno de los que escaparon y os anunció a Abraham. ¿Cómo se le decía a Abraham? El hebreo. ¿Por qué se le decía a Abraham el hebreo? Los israelitas que habitan en Israel ahorita, en aquella tierra, no se deberían de llamar hebreos, ¿no? Realmente se les llama israelitas, ¿no? Sí sabes. Bueno, ¿por qué se le llamó a Abraham el hebreo? Pues significa el que cruza el río, el que cruza del otro lado del río. Algo así significa, es la palabra Efraín, que significa el que cruza del otro lado del río, como un extranjero que pasa de un lado a otro. Algo así significa la palabra. Por eso se llama Abraham el hebreo, el que cruzó del otro lado o a la otra tierra del otro lado del río, algo así. Entonces, que habitaban en el encinar de Mamre, el amorreo, hermano de Escol y hermano de Aner, y los cuales eran aliados de Abraham. Y uno de los que escaparon, dice, lo anunció a Abraham el hebreo, que habitaba en el encinar de Mamre, el amorreo, hermano de Escol y hermano de Aner, los cuales eran aliados de Abraham. Ya está viendo que hay 2 aliados. Sí está hablando que hay 2 tribus aliadas, que es Escol y el hermano de Aner. ¿Ya lo está viendo? ¿Sí o no? Los cuales eran que eran de Abraham, aliados. Oyó Abraham que su pariente estaba prisionero y armó sus criados, los nacidos en su casa. ¿Cuántos eran? 318, y los siguió hasta Dan. Y cayó sobre ellos de noche él y sus siervos, y les atacó y les fue siguiendo hasta Oba, al norte de Damasco. Y recobró todos los bienes, y también a Lot su pariente, y a sus bienes, y a las mujeres y demás gente. El 17 lo vamos a dejar ahorita pendientito para seguir leyendo más adelante. ¿Ok? Entonces, vamos a leer el 21. Entonces el rey de Sodoma dijo a Abraham: dame las personas y toma para ti los bienes. Y respondió Abraham al rey de Sodoma: he alzado mi mano a Jehová, Dios altísimo, creador de los cielos y la tierra, que desde un hilo hasta una correa del calzado nada tomaré de todo lo que es tuyo, para que no digas yo enriquecí a Abraham. O sea, en otras palabras, el rey de Sodoma le iba a proporcionar todo lo que había rescatado a Abraham. ¿Ok? Dice el 24: excepto solamente lo que comieron los jóvenes y la parte de los varones que fueron conmigo. ¿Quiénes fueron con Abraham? 318, o fueron también la familia de Aner, Escol y Mamre.
No nada más fue Abraham con sus 300 hombres. Fueron, aquí dice, excepto lo que se comieron los jóvenes y la parte de los varones que fueron conmigo. ¿Quién es? Una casa patriarcal que es Aner, Escol y Mamre. En otras palabras, no eran 300 hombres los que pelearon, sino eran más. Póngale 300 por cada uno o más, porque cuando se habla del nombre de una persona, muchas veces se refiere a toda una tribu, a toda una ciudad, ¿me entiende? Así como Sodoma y Gomorra correspondían a la descendencia de Cam, porque eran parte de la descendencia de Cam en esas ciudades. Entonces aquí estamos hablando que peleó Abraham, 300 y tantos hombres más otras 3 casas patriarcales. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Entonces necesitamos leer la palabra de Dios entre líneas. Y siempre digo yo, esa es la revelación que yo le llamo el Espíritu Santo. No se trata de leer la Biblia en un año toda completa, sino se trata de escudriñar. ¿Ok? Entonces dice el 14. Ahora si rezamos, para eso se lo dije para que entendiera toda la historia. 17, Génesis 14, 17, cuando volvía de la derrota de Kedorlaomer y los reyes que con él estaban, salió el rey de Sodoma a recibir el valle, sabe que es el valle del rey. Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan. ¿Y qué más sacó? Pan y vino. Pero ¿por qué en esa época sacaban pan y vino? ¿Qué representaba? ¿Qué simbolizaba? Bueno, ¿y qué hizo Melquisedec? Y le bendijo. ¿Quién bendijo a quién? Melquisedec, Abraham. Y cuando leamos ahorita Hebreos 7 se va a dar cuenta por qué el mayor tiene que bendecir al menor. Siempre va a ser así, el mayor va a bendecir. Nuestro hermano mayor, aparte de ser nuestro Dios, es Jesucristo. Siempre Él va a bendecir al menor, pero ya somos bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Por eso Él nos bendijo en la cruz del Calvario. ¿Ok? Ya ese hecho ya está dado. Cuando volvía, entonces Melquisedec, dice el 18, rey de Salem, que también se puede traducir Shalom. ¿Qué significa rey de paz? Rey de reconciliación significa. Porque cuando estamos hablando la palabra Shalom, paz, estamos hablando que ya no hay división entre Dios y los hombres. La ira de Dios ya fue descargada en Cristo Jesús hace 2022 años. Dios no está airado con la humanidad. Lo único que sucede ahora es que Dios descargó su ira sobre el pecado en el cuerpo de Jesús. Y al descargar su ira sobre el pecado, castigó el pecado en el cuerpo. ¿Y ahora qué cree? Por eso es un Dios de paz. Por eso se le llama a Jesús príncipe de paz, porque hay reconciliación entre Dios y los hombres a través de Cristo. Entonces, si yo quiero celebrar el acontecimiento de la Cena del Señor, es un principio básico, esencial, que la tengo que celebrar sin ninguna condenación, sin ninguna conciencia de pecado, sin ninguna actitud de que no me lo merezco o inmerecedora. Porque mucha gente cree que no me merezco celebrar la Cena del Señor. No me lo merezco porque me he portado mal, porque pensé mal, por lo que usted quiera. Entonces, la Cena del Señor no se trata de eso. La Cena del Señor hace énfasis en Jesús, no en las obras del ser humano. Siempre ha sido así. Regresando a la primera carta de los Corintios 11:26. Perdón, 11:25, primera carta de los Corintios 11:25, no terminamos con Génesis 14. Primera carta de los Corintios 11:25, asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, hagan eso todas las veces que la beberéis. Y luego, ¿cuál es el énfasis que dice el apóstol Pablo? En memoria, celebra la cena del Señor, o sea, toma el pan que simboliza el cuerpo y toma el vino que simboliza la sangre de Jesús, pero hazlo tomando en consideración cuánto has pecado o no has pecado. O sea, si has pecado, confiesa tus pecados y de acuerdo a eso celébrala, y si has pecado y no confiesas tus pecados, no la celebres.
No hace el énfasis en las obras del ser humano. Por eso dice Jesús, haz memoria de mí. No hagas memoria de tus pecados. Sí le ha tocado conocer lugares donde celebran la cena del Señor y que le dicen primero que tienes que confesar tus pecados para ser digno para celebrar la cena. Ese no es el énfasis de lo que dice Pablo. No se trata de lo bien o mal que te portaste, se trata de que disfrutes el beneficio de la cena del Señor. Ahora, yo con eso estoy diciendo que se porten mal ustedes, ¿verdad que no estoy diciendo eso? No estoy diciendo eso. Lo único que estoy diciendo es que no es el énfasis de celebrar la cena del Señor, ¿ok? Porque si usted la celebra con una conciencia de condenación, no le va a traer ni un efecto en el sentido de que reciba los beneficios de celebrar o tomar la cena del Señor. Entonces el énfasis es hacer memoria en qué, en nuestros pecados y confesarlos para que sean borrados, o hacer énfasis en lo que Cristo hizo en la cruz. Haz memoria de mí, no hagas memoria de lo que tú fallaste o erraste. Haz memoria de mí. ¿Por qué? ¿En qué está el énfasis? En Jesús. ¿En qué está el énfasis? En la obediencia de Cristo. ¿Quieres saber un poquito más? Pues mire, vamos a Romanos 5. ¿Dónde debe estar el énfasis? Romanos capítulo 5, versículo 5:19, por favor, para que vea el énfasis. No se trata de la obediencia de usted, se trata de la obediencia de Cristo en la cruz, para que cuando entienda la obediencia de Cristo en la cruz, usted como un fruto, como un resultado de un árbol de justicia, usted pueda dar frutos de obediencia. No estamos diciendo que la gente no sea desobediente, estamos diciendo que sean obedientes, pero a través de entender la obediencia de Cristo en la cruz. No puede un fruto dar buenos frutos si no entiende realmente quién es o de qué naturaleza es. En Romanos 11 se nos habla del buen árbol, ¿sí sabía? Del árbol de olivo. Y el árbol de olivo hace énfasis a que nosotros fuimos injertados en Romanos 11, dice. Injertados los gentiles. Fuimos injertados a Cristo, porque se refiere a Cristo ese árbol. Fuimos injertados a Cristo, entonces ahora pertenecemos, la raíz que es Cristo, el árbol que es Cristo, la esencia de Cristo, nosotros participamos de esa esencia. Es decir, si Cristo no es pecador, usted tampoco es pecador. Aunque puede cometer algunos pecados con su mente y con su cuerpo. Acuerda, ya vimos ese tema, ¿no? Y todo vuestro ser. Si algún amigo de internet quiere conocer más acerca de ese tema, que somos justos, perfectos, santos, que somos participantes de la naturaleza divina, bueno, somos participantes de la naturaleza del árbol, del buen árbol. Creo que se menciona como el árbol de olivo, algo así, en Romanos 11. Entonces, si ya pertenecemos nosotros a ese árbol, y ese árbol es la fuente de vida para nosotros, entonces no depende de nosotros, depende de Él. Entonces dice Romanos 5:19, ¿ya? Porque así como por la desobediencia de un hombre, ¿quién es ese hombre? El primer Adán, ¿ya? Así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos como. Todos eran pecadores por naturaleza, por la desobediencia del primer Adán. Entonces significa que si en el primer Adán, por default, por decirlo así, nosotros recibimos una naturaleza de pecadores, ¿qué significa? Que ahora en el postrer Adán, que es Cristo, por obviedad todos recibimos una naturaleza divina, una naturaleza sin pecado, ya no somos pecadores. Mire, entonces, porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así como por la obediencia de uno los muchos serán constituidos como. Entonces usted es justo por la obediencia de Cristo en la cruz, no por sus buenas obras. Entonces el énfasis es ver a Jesús, cuánto obedeció en la cruz, el plan eterno que hizo con el Padre para venir a redimirnos. Si yo veo la obediencia de Cristo en la cruz, entonces como un fruto por naturaleza,
eso va a crear en mí que si Él me amó primero, entonces va a tener como correspondencia que yo lo ame, como un fruto que yo lo ame. Y si yo lo puedo amar por obviedad, voy a obedecer. Pero como un fruto, no tengo que obedecer para recibir, sino que tengo que primero recibir el amor de Dios para poder que como un fruto yo pueda obedecer, si no sería imposible obedecer. Entonces, de la manera que por la obediencia de uno usted fue constituido justo, por la obediencia de Él, fuimos constituidos justos. Si yo celebro la cena del Señor, entendiendo que por la obediencia de Cristo en la cruz, por su sangre derramada, yo fui constituido justo, entonces voy a tomar la cena con una conciencia no de pecado, sino con una conciencia de ser justo, inocente, sin condena eterna. Y si yo la puedo celebrar así, creo que la puedo celebrar como un acto de fe que puede tener un beneficio para mi vida. ¿Entendemos? Lo importante aquí es que usted se sienta merecedor y que así lo merezco, pero no por mis obras, sino por la obra de Cristo en la cruz, porque Él me justificó y pagó el precio completo. Entonces yo correspondo a ese amor. ¿Entendemos esa parte? Bueno, si ya entendió eso, entonces aquí hace énfasis la cena del Señor, 1 Corintios 11:25, hagan memoria de mí, no hagan memoria de sus pecados, hagan memoria de mí. Cuando usted hace memoria de Él, entonces está ejerciendo fe en la obra terminada en la cruz del Calvario. Y si usted ejerce fe en la obra terminada en la cruz del Calvario, entonces trae como beneficios la cena del Señor, que usted puede vivir larga vida si usted lo desea. Puede salir de sus enfermedades incurables si usted lo desea. ¿Por qué? Porque, ¿qué significa si usted lo desea? Bueno, significa que usted crece en el conocimiento de Cristo Jesús, crece en el conocimiento de la gracia. Regresando a Génesis 14, versículo 18. Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, ¿qué dice? Sacó pan y vino. Ahí están los dos simbolismos del cuerpo y la sangre de Jesús. Y luego dice, y le bendijo. Es decir, con la cena del Señor podemos manifestar la bendición que se nos fue proveída, según Efesios 1:3, ya se nos fue proveída. La bendición ya no está en los lugares celestiales, ya Cristo entró a los lugares celestiales y presentó su ofrenda y deshizo el velo intermedio que había para entrar al lugar santísimo. Y a una vez que deshizo el velo intermedio para entrar al lugar santísimo, ahora cielos y tierra están unidos. Por eso Él dice que vino a reconciliar todas las cosas, las que están arriba y las que están abajo. ¿Qué reconcilió en el ser humano? La naturaleza de pecado, la división que había del pecado entre Dios y los hombres. Ya vino a reconciliarlo ahora, vino a unir las cosas esas que estaban. ¿Qué estaba perdido en el ser humano? La vida eterna, vino a restituirla. ¿Qué estaba fragmentado en el ser humano? La salud del ser humano estaba fragmentada y vino otra vez a reconstruirla, a unirla. ¿Entendemos? ¿Qué estaba fragmentado? Que el ser humano era injusto por naturaleza, que el ser humano era pecador por naturaleza, que el ser humano tenía una condena eterna. Y todo eso vino a unirlo ahora. Lo que estaba fragmentado lo unió. Por eso dice la palabra de Dios que todas las cosas fueron reunidas en Él, las que están en los cielos y las que están en la tierra. Entonces dice Melquisedec, rey de Salem, Génesis 14:18, ¿ya? ¿Sí o no? Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote de Dios Altísimo, sacó pan y vino y le bendijo. ¿Quién recibió la bendición de quién? Melquisedec. Abraham la recibió de Melquisedec. Pero Melquisedec es mayor que Abraham. ¿Por qué? Porque simbolizaba a Cristo. Y le bendijo. Entonces, ¿qué se recibe con la cena del Señor? ¿Qué se recibe al celebrar la cena del Señor? Bendición. ¿Ya? Y le bendijo diciendo: bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tu mano y le dio a Abraham los diezmos de todo. Bueno, ya el dar los diezmos fue un resultado, una consecuencia de. Nosotros sabemos que si diezmamos en cierta manera,
o damos más del 10%, no tiene nada que ver, en primer lugar, ni para ser bendecido económicamente, ni para irse al cielo si no dan. No tiene nada que ver con eso, ¿ok? Sino eso es el fruto, el resultado de corresponder al amor de Cristo en la cruz. Entonces, ¿quién recibió bendición de quién? Bueno, vamos a Hebreos 7, Génesis 14, 18, a ver si lo puedo leer en una Biblia un poco más sencilla. No sé si palabra de Dios para todos. Palabra de Dios para todos. Génesis, ¿qué le dije? 14, 18. Nos habla casi lo mismo. Quería más que nada que pudiera entender la palabra Salem. Salem, bueno, vamos a verla en un diccionario, ¿no? Porque creo que en un diccionario podemos tener un poquito más de comprensión. Reina Valera 60 no nos dice muchas cosas, pero Salem, ¿qué significa? Es Shalem. Entonces es rey de Shalem. La palabra Shalem, ¿qué significa? Bueno, proviene de la palabra Shalom. Entonces Melquisedec es ¿qué? Rey de Shalom. Ahora, la palabra Shalom es una palabra inclusiva, incluye varias cosas en esa palabra, que significa, es un saludo, ¿sabe que es un saludo también? Paz a vosotros. Significa prosperidad también, habla de bendición, en el sentido, sobre todo el significado más importante de Shalem o Shalom es paz. Dios está en paz con usted, usted está en paz con Dios a través de Cristo. Dios no está airado con usted, ¿ok? Entonces, entendiendo esa parte, vamos a Hebreos 7, ¿por qué dice rey de Salem? ¿Qué significa? ¿Quién representaba a este personaje, rey de Salem? Muy bien, aquí nos habla un poquito más. Hebreos 7, versículo 12, por favor. El libro de los Hebreos fue escrito para aquellos israelitas que se habían convertido a Cristo. En esa época, yo creo firmemente, a pesar de que no hay una evidencia quién es el autor, pero yo creo que fue Pablo, porque tiene una exactitud, ¿cómo le puedo decir? Una manera de exponer acerca de la ley de Moisés. Y uno de los eruditos que había en esa época, pues era el apóstol Pablo. Por eso creo que la carta de los Hebreos fue escrita por el apóstol Pablo. Muchos dicen que no, bueno, yo lo creo por la manera de exponer acerca de la obra de Cristo y el comparativo que hace de la ley de Moisés, o los que vieron bajo la ley con los que vivimos en el nuevo pacto, ¿ok? Entonces la carta de los Hebreos en su contexto fue escrita para judíos que se habían convertido al cristianismo o a Cristo. Por obviedad, ¿qué es lo que hacían los primeros cristianos que se convirtieron a Cristo? ¿Qué cree que era lo que hacían? Seguían yendo al templo como parte de los ceremoniales. Sí se ve que si usted lee Hechos capítulo 3, 4, dice que iban a la hora de la oración. ¿No ha leído esa parte? Y muchos creen que tienen que ir a un templo a orar judío porque ellos iban a un templo judío. No, lo que pasa es que se convirtieron a Cristo y seguían con muchas costumbres porque no sabían qué hacer. Ahora en su nueva etapa como nueva creación en Cristo, ¿ok? Entonces todavía iban al templo a la hora de la oración y hacían muchas cosas todavía. Pero en el año 70 después de Cristo, no sé si era el emperador Tito, destruyó toda la evidencia que había acerca del segundo templo de Salomón, donde se hacían sacrificios de animales, donde se espiaba la sangre de los israelitas en aquella época para cubrir el pecado de los israelitas en ese tiempo. Entonces podemos decir claramente que en el año 70 Dios permitió que se destruyera, o sí, Dios permitió que se destruyera el sacrificio, la ofrenda y todo. ¿Por qué cree? Porque ya había un mejor templo. ¿Cuál es el templo ahora de Dios? Ahora nosotros somos el templo del Espíritu Santo. Por eso Dios permitió que se destruyera el templo humano,
donde se sacrificaban animales según la ley. ¿Ya? Y Cristo lo dijo cuando hablaban del templo, dice, aquí no quedará piedra tras piedra, dijo, y yo reedificaré este templo en 3 días. ¿Qué significa? Cuando Él resucitó, reedificó el templo, significa que el templo de Dios era Cristo, y ahora hizo el templo, a todos los creyentes los hizo templo del Espíritu Santo. Nosotros somos el templo, ya no tiene que ir a ningún templo, para que usted me entienda, ¿ok? Ahora sí, Hebreos 7, versículo 12, una vez entendido el contexto, porque cambiado el sacerdocio, necesario es que haya también ¿qué? ¿Qué significa cambiar el sacerdote? ¿Qué hacían los sacerdotes levitas? Sacrificaban animales, se santificaban ellos primero, sacrificaban un animal para santificarse ellos, luego sacrificaban animales para ¿qué? Para santificar al puerto, al pueblo de Israel, que es un tema que ya vamos a ver cada domingo. Gracia o ley, ¿cuál es el evangelio eterno? Es importante que usted ponga atención a ese tema, va a ser tan importante. ¿Por qué? Porque el día de ayer una persona, cuando puso, hay un post ahí hace 2 años, no sé cómo salió a relucir el post, donde decía que los de raíces hebreas y judíos mesiánicos estaban tratando de introducirse en la iglesia cristiana evangélica como un caballo de Troya. No sé si alguien conoce la historia de Troya. ¿Alguien la conoce? Yo creo que todos la conocemos, ¿no? Igual se están tratando de introducir en iglesias cristianas evangélicas para decirles que vuelvan a sus raíces. Pero nuestra raíz no es el Israel natural, el que habita allá. Nuestra raíz es Cristo. Así de sencillo. Y ella me decía, a ver, como decía que hablaba de judíos mesiánicos que están introduciendo en la iglesia evangélica, como en un caballo de Troya, sin que se dieran cuenta ustedes y vinieran a meter lo que viene siendo otra vez el judaísmo, las costumbres hebreas, a la iglesia cristiana evangélica. Entonces esta persona como que no le pareció muy bien que yo dijera que pues el shofar, y ¿usted cree que con un shofar usted va a hacer guerra espiritual en el nuevo pacto? ¿En qué parte del nuevo pacto dice que con un shofar usted va a hacer guerra espiritual? Y luego te quedas, ¿cómo? Entonces ¿por qué muchas iglesias cristianas tocan el shofar? Y tú, está bonito. ¿Cuántos saben que está bonito? Si algún día llegamos a tocar el shofar acá, o alguien lo sabe tocar, que lo toque, pero no es para hacer guerra espiritual. En el nuevo pacto no. Israel lo hacía, ahora nosotros no. Y lo podemos hacer, ¿cuántos saben? Pero usted ya no ve, usted ya entienda, no está haciendo guerra espiritual. Su guerra espiritual es la buena batalla, la fe, la que tiene que pelear usted. Aquí, mire. Y sí es cierto que hay un enemigo vencido que se llama Satanás, pero Satanás no le va a poder hacer nada si usted no le permite. Así es sencillo. Entonces, ¿qué guerra espiritual en aviones? Dios mío, una vez, no sé en qué ciudad, que gastaron más de $10,000 para contratar un avión y comprar aceite para echar por toda una ciudad. ¿Usted cree que eso es guerra espiritual de $10,000? Mejor van a comprar un plan financiero, ¿eh? Entonces, así no se hace guerra espiritual ya. No. Estamos en un nuevo pacto establecido sobre mejores promesas. Cristo ya vino. Él es nuestro rey. Él es nuestro reino. Él es todo. Él es el todo en todos. Entonces, ahora no está mal que toquen shofar. No está mal que bailen las banderistas aquí, panderistas, y anden haciendo danzas. Pero esas danzas no son de ninguna manera ni una guerra espiritual. No haces guerra espiritual. ¿Por qué muchas congregaciones cristianas donde hacen guerra espiritual con shofar y pandero están todos enfermos, muriéndose? Si están haciendo guerra. ¿Contra quién va a pelear usted? Principalmente, ¿no? Contra su mente. Es lo que tenemos que renovar, dice Pablo. Esto, mire, es lo que trae el impedimento para que alguien reciba sanidad. El impedimento para que no le permitan darle lugar a Satanás, al diablo. Aquí está. Si puede usted controlar esto, entonces un enemigo que fue doblegado, según Colosenses 2:15, cuando Cristo resucitó, dice que lo exhibió públicamente, lo sujetó bajo sus pies, según Efesios 1, y ya no tiene ni un dominio sobre usted. Excepto que nosotros, si no crecemos en el entendimiento y renovamos la mente, permitamos algunas cosas que él pudiera llegar, pero ya no tiene nada en nosotros. Entonces, Hebreos 7, versículo 12, porque cambió el sacerdocio, que iba a cambiar también. Esto le duele a muchas personas.
cristianos evangélicos o no cristianos evangélicos. Cambiar una ley de Moisés. Si cambia el sacerdote levítico por nuestro sumo sacerdote Jesús, dice Pablo, cambia también la ley. Entonces, ¿para qué practican ley de Moisés si ya cambió? Ya no existe ese sacerdote. Ya no existe, ahora existe nuestro sumo sacerdote Jesús. ¿Para qué seguimos practicando mandamientos o cumplir mandamientos? Porque la ley es completa, ¿eh? La ley no es que, sí, algunas cesaron los sacrificios de animales, hermano, pero las leyes morales las tenemos que cumplir. Mentira. Ley es una sola. Si cumple uno, tiene que cumplir todos, o si quiere cumplir todos e incumple uno, infringió todos. Eso dice Santiago. No existe una ley fragmentada entre leyes morales, civiles, sacrificiales, no existe. Es una ley completa. Así era la ley de Moisés. O la cumple toda o no la cumpla. O todo o nada. Entonces, cambiado el sacerdocio, ¿era necesario que se cambiara la ley de Moisés, sí o no? Ahora vivimos por la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. El que nos dirige, el que nos guía es el Espíritu Santo. ¿Okay? Dice, y aquel, el 13 va, Hebreos 7:13, ¿no? En adelante. Y aquel de quien se dice esto es, bueno, en otras palabras, antes de continuar aquí, la persona que decía ayer, pero a ver, ¿de dónde viene Jesús? Como diciendo, oh, sí tengo que seguir a Israel, el Israel que habita allá, ¿no? Donde hacen el desfile gay más grande en el mes de junio, ¿no? Allá en Israel, los israelitas que hacen el desfile gay más grande de todo el planeta, aquellos allá en Israel, dice que tenemos todavía como Israel como una nación santa, ¿no? Entonces póngase a pensar, en Israel, mi hermano, israelitas, judíos le vamos a llamar, porque ya en sí Israel como tal no existe como pueblo ni como nación, porque nada más quedaron dos tribus, Judá y una parte de Benjamín. Las otras 10 tribus ya no se sabe de ellas. Entonces ya no es Israel, son judíos, pues, aunque la nación se llama Israel, pero son judíos. Ahora, esta persona me decía, y estaba terca en que yo le dijera que Jesús venía de ese pueblo, de esa nación. ¿En qué lugar dice que Jesús venía de esa nación? Dígame usted. Pastor, es que nació de una virgen que era israelita. ¿Ya leyó Hebreos 2:14? Donde dice, me preparaste cuerpo. No nació de los genes de María, ni nació de los genes de José. Fue implantado un cuerpo en el vientre de María con genealogía divina, sin genealogía humana. ¿Quiere leer esa parte, mire? Antes de continuar. Hebreos, y hablando de los hebreos, no es el 2:14, ¿no? No es Hebreos 2:14, le voy a decir ahorita qué texto bíblico es. Nada más para estar seguro que estoy hablando una verdad. Ok, muy bien. Entonces, mire, estamos hablando si usted cree que Jesús venía de la genealogía de Israel, que el Cristo eterno venía de la genealogía, Hebreos 10, versículo 5, del mismo tema a los hebreos, el apóstol Pablo les está diciendo a los hebreos que se convirtieron a Cristo, en el versículo, Hebreos capítulo 10, versículo 3 al 5, por favor. Pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados. ¿Cuáles sacrificios? Los sacrificios que sean de los corderos, ¿no? Ok. Porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede, ¿qué? ¿Qué es lo que no podía el sacrificio de animales que sean bajo la ley de Moisés? ¿Qué es lo que no podía? No, nunca pudo quitar pecados. Imagínense ahorita la gente queriendo cumplir la ley de Moisés si la misma ley no pudo quitar ni un pecado. ¿Para qué uno que es justo por la gracia, por el sacrificio de Jesús, renacido con la simiente divina, con la naturaleza divina, unido a Cristo? ¿Usted cree, guardando la ley, si la ley no lo pudo quitar, Cristo quitó el pecado de en medio?
Luego sigue diciendo, porque la sangre de los machos cabríos no puede quitar los pecados, por lo cual entrando en el mundo, ¿quién entró en el mundo? ¿De quién cree que está hablando? De Cristo. Por lo cual entrando en el mundo, dice, sacrificio, ofrenda no quisiste, mas me preparaste, ¿qué? A Cristo se le preparó un cuerpo. Cristo vino en un cuerpo humano sin genealogía. No tiene los genes de María ni los genes de Jesús, de José. Entonces es el Cristo eterno, porque de ahí se meten muchos de raíces hebreas. A ver, ¿de dónde era Jesús, el que te dice el pastor evangélico? ¿De dónde era? Pues usted dice, pues de Israel. No era de Israel. Es un Cristo eterno, sin genealogía, no tiene genes de ninguna nacionalidad. Pero nació de la Virgen María, que era israelita. Bueno, ahí le preparó el cuerpo. Es muy diferente preparar cuerpo a traer genes humanos. Si él hubiera traído los genes de María o de José, no puede expiar, no puede quitar el pecado, no puede sacrificarse como cordero sin mancha. Como decía Éxodo 12, tenía que ser corderos sin contaminación y sin mancha, sin defecto. Si él hubiera traído los genes de María, entonces hubiera sido con defecto el cuerpo de Jesús. ¿Ya? Entonces, ¿le preparó cuerpo o no le preparó cuerpo el Padre? Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Y dice, entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito. Diciendo primero sacrificio, ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron las cuales cosas se ofrecen según la ley. Y diciendo luego, he aquí que vengo, Dios, para hacer tu voluntad. Quita lo primero. ¿Qué es lo primero? El simbolismo, las sombras de la ley de corderos. Quita lo primero, ¿para qué? Para establecer esto último. ¿Qué es esto último? El Cristo encarnado como cordero para morir por nosotros. ¿Ya? Y dice el 10, en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecho una sola vez y para siempre. ¿Sabía que después que vino Cristo a morir en la cruz todavía siguieron sacrificando corderos? Sí sabía, porque el templo de Salomón estaba vigente, hasta el año 70 fue destruido el templo de Jerusalén y seguían sacrificando a los israelitas. Por eso Pablo les escribe a los hebreos y les estipula la diferencia entre ahora los corderos del antiguo pacto con el cordero de Dios, que es Cristo. Entonces, ¿le preparó o no le preparó cuerpo el Padre? Sí, él entró en el mundo, no era de este mundo. Él entró en el mundo y se le preparó cuerpo donde él fuese depositado. El Cristo eterno fue depositado en un cuerpo que le prepararon. Regresando a Hebreos capítulo 7, por favor. Ahorita vamos a ver si tenía genealogía Jesús. Y esta persona me decía, bueno, ¿dónde nació Jesús? ¿De qué nación es? Y yo le dije, es que es eterno. Él no es de ninguna nación. No, pero a fuerza quería que le dijera que Cristo había nacido allá con los judíos, que él era judío. Cristo no es judío. Jesús nace de una tribu. Pero el cuerpo de Jesús es un cuerpo sin corrupción, sin contaminación, sin genes humanos. Entonces, mire, Hebreos 7, cambiado el sacerdocio, versículo 12, por favor, en adelante. Dice, y aquel que de quien se dice esto es otra tribu de la cual, bueno, en el 12, ¿no? Porque cambiado el sacerdocio, es necesario que también que haya cambio de ley, ¿ya? ¿Se cambió la ley de Moisés, sí o no? Sí, bueno. Y aquel de quien se dice esto es de otra tribu de la cual nadie sirvió en el altar. O sea, no corresponde a la tribu de Leví. Porque manifiesto es que nuestro Señor vino de la tribu de ¿qué? ¿Por qué? Porque nació de una virgen, ¿ya?
Pero aquí más adelante nos va a aclarar qué significa que vino de la tribu de Judá, de la cual habló Moisés tocante al sacerdocio, y esto es aún más manifiesto si a semejanza de Melquisedec se levanta un sacerdote distinto. Ahora nos dice, sí es cierto que nació de María, porque María es la que donde se le preparó el cuerpo, y María venía, y José, perdón, no sé si era José, creo que era José, de la tribu de Judá. José o María, no recuerdo, uno de los dos, de la tribu de Judá, ¿ok? Nació en un seno familiar. Cuando dice que él venía de la tribu de Judá, nació en un seno familiar. Ahorita le voy a explicar por qué, aquí mismo viene, mire. Dice, el 16, por favor. El 15, perdón, si a semejanza de Melquisedec se levanta un sacerdote distinto. ¿Era a semejanza de quién? El sacerdote Cristo Jesús, a semejanza de Melquisedec. Recuerda que ya leímos a Melquisedec ahorita, ¿no? En Génesis 14. Dice, no constituido conforme a la ley del mandamiento acerca de la descendencia, sino según el poder de una vida indestructible. Es decir, estamos hablando de un Cristo eterno. Pues se da testimonio de él, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de ¿quién? De Melquisedec. Eres sacerdote para siempre, según el orden. Queda pues abrogado el mandamiento anterior a causa de ¿qué? De su debilidad e ineficacia. ¿Cuál era el mandamiento anterior? La ley de Moisés. ¿Quedó qué dice? Abrogado. ¿Sabe usted lo que significa en términos legales la palabra abrogar? Quitar una ley. Eso significa quitar una ley, quitar un precepto. ¿Por qué se quitó la ley? Porque era débil e ineficaz. ¿Por qué? Porque no podía salvar a nadie. No pudo salvar a nadie. Ahora, no estoy diciendo que la ley es mala. Fue buena para su tiempo porque daba a conocer a Cristo y que el hombre era pecador y que el hombre sin Cristo iba a morir sus delitos y pecados, porque la ley vino a manifestar el pecado en el hombre. Si le eres pecador y necesitas a un Cristo que venga y te salve. ¿Okay? Dice el 19, pues nada perfeccionó la ley de la introducción de una mejor esperanza por la cual nos acercamos a Dios, y esto no fue hecho sin juramento, porque los otros ciertamente sin juramento fueron hechos sacerdotes, pero este con el juramento del que dijo, juró el Señor y no se arrepentirá, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de ¿qué? ¿Según el orden de qué? De Melquisedec. Si se fija, usted puede ver que hace mucho énfasis el autor de los Hebreos, hace mucho énfasis a que Jesús entonces entendiendo que habla de Jesús ahí, regresemos a Hebreos capítulo 7. Y regresamos otra vez a Génesis 14, casi es lo mismo. ¿Quién tuvo un encuentro en Génesis 14? Abraham y Melquisedec. ¿Qué representaba cada uno? Bueno, dice Hebreos 7:5, ciertamente los que de entre los hombres de Leví reciben el sacerdocio tienen mandamiento de tomar del pueblo los diezmos según la ley, es decir, de sus hermanos, aunque estos también hayan salido de los lomos de Abraham. Pero aquí ya nos habla del sacerdote o el sumo sacerdote Jesús. Pero aquel cuya genealogía no es contada de entre quién, ni de entre Abraham, ni de entre Leví, ni de entre la tribu de Israel. ¿Entiende la palabra genealogía? Genealogía viene de genes. ¿Quién es? ¿De dónde desciendo yo? ¿Sabe usted de dónde desciende usted? ¿Alguno sabe de dónde desciende? Dios mío, tenemos tanta mezcla. Vinieron los españoles, luego los franceses, de ojos azules. Si usted va para el lado de Sinaloa, el sur de Sinaloa, ahí en esa parte llegaron los franceses a conquistar a las mexicanas. Y ahí, Dios mío, hay un pueblo que todos están ojos verdes y azules. Dice, ¿por qué? Bueno, es que ahí llegaron los franceses. Si usted va a Mazatlán y va a la zona del embarcadero,
En la parte de arriba de la loma, el mirador creo que se llama, hay un cañón apuntando hacia el mar. Todavía está el cañón. Ahí anduvieron los franceses. ¿Qué significa genealogía? Bueno, ¿de dónde desciendo yo? Según la carne. ¿Qué genes tengo? Españoles, de los inditos de acá, de los aztecas, totonacas, revueltos con españoles, o allá en aquella zona revueltos con franceses. O sea, ¿cuáles son esos genes? Si entiende la palabra genes, ¿verdad? O genealogía. Bueno, entonces aquí, Hebreos 7:6, perdón. Pero aquel cuya genealogía no es contada, ¿de entre quién? De entre ellos. ¿Cuáles son ellos? Abraham, Leví y todos los seres humanos que pudiéramos hablar. Y todas las tribus de Israel, de las 12 tribus. Él no viene de las 12 tribus de Israel. La genealogía de Jesús no es contada de ningún ser humano, ni de Judá, ni de nada. Cuando habla que él nació de Judá, está hablando que de ahí venían sus padres naturales, no sé si es José o María, en ese seno familiar donde nació. Pero está hablando aquí, ya lo aclara el autor de los Hebreos, que yo creo que es Pablo. Dice, la genealogía de Jesús no es contada en ninguna de las tribus, ni Abraham, ni Leví, ni nada. Ok, entonces si no es contada, dice, tomó de Abraham los diezmos. ¿Entendemos esa parte? Entonces, hay una parte, si me lo pueden buscar por favor, que dice, hablando de Cristo, que no tiene genealogía, pero que no tiene principios ni fin de días. No sé si en el mismo 7, pero me lo buscan. Ni principio ni fin de días. Y que fue a semejanza de Melquisedec. Melquisedec, y cuando habla de Melquisedec nos está hablando de un personaje que simboliza a Jesús y que no se conoce la descendencia de Melquisedec. ¿Me lo puede verificar, por favor? Yo no lo encuentro ahorita, pero si usted lo puede encontrar sería ideal para entender un poquito más. Melquisedec, ok, por favor, para que entienda que Cristo no tenía descendencia humana. Cristo no tenía nada de eso. ¿7 qué? 7:3. Ok, ahí mismo estábamos, ¿verdad? Entonces el 7:3, 7:3. Ok. Entonces dice, aquí viene, mire, desde el 2, por ejemplo, el 2 nos remite otra vez a Génesis 14. Dice, a quien asimismo dio Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente, ¿qué significa el nombre de Melquisedec? Rey de justicia. ¿Usted cree que estaba simbolizando a un ser humano? ¿Qué más significa el nombre de Melquisedec? Rey de Salem, Shalom, rey de paz. Esto es rey de paz. Sin padre, sin madre y sin qué. Genealogía. ¿De quién cree que estaba hablando ese Melquisedec, tipo y figura de Cristo? ¿Qué dice? Que no tiene qué. No tiene padre ni tiene madre. No tiene madre. No tiene padre, no tiene madre. O sea, no nació de José y de María, entendamos. Solamente se le preparó cuerpo en un vientre humano. Por eso María no es la madre de Dios. Tan clarito como eso. ¿Entiende? Él no tiene genealogía, no viene de un ser humano. ¿Qué dice el versículo 3? Sin padre, sin madre, sin genealogía, no tiene genes humanos. Que ni tiene principio de días, ni tiene ¿qué? Fin. ¿A quién se le llamó el alfa y el omega? El principio y el fin. Él no tiene principio y fin. Él es el principio, es el fin. ¿De quién cree que habla Apocalipsis cuando dice el alfa y el omega? Cristo. Entonces no tiene principio ni tiene fin de días. Es eterno. ¿Podemos entender el concepto eterno? ¿Sí entiende el concepto eterno? No tiene principio de días ni fin de vida, sino hecho semejante ¿quién?
al Hijo de Dios permanece sacerdote para siempre. Hechos semejantes a Melquisedec, era un simbolismo, tipo y figura de Cristo, representando al Cristo eterno que no tiene padre, no tiene madre, no tiene genealogía, no tiene principio ni fin de días, es eterno. Pero ayer estaba la hermanita esta terca y a ver, ¿dónde nació Jesucristo? No tiene genealogía, no tiene principio de días, no tiene padre ni madre, no tiene nación. Él vino a las naciones, pero no tiene nación. Con esto quitamos toda estructura mental que diga, ay, el pueblo de Israel, ay, yo quisiera ser judío. Pues es el pueblo de Dios. Qué maravilloso sería ser judío y pertenecer al pueblo de Dios. En el nuevo pacto, el pueblo de Dios es la iglesia de Cristo. Judíos y gentiles se unen y hacen el cuerpo de Cristo, la iglesia de Dios. ¿Quiere ver que ya no existe un pueblo? Sino que ahora existe un pueblo que representa a las naciones que están en Cristo. Bueno, vamos a Efesios 2. Usted no va a escuchar nada que no tenga Biblia, mi hermano. Y si escucha algo que no tenga Biblia, por favor dígame, pastor, acá dice esto. Efesios capítulo 2. ¿Qué es lo que hizo Dios? En el versículo 6, ¿qué dice? Juntamente con Él nos resucitó. Nosotros fuimos resucitados juntamente con Cristo. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí o no? Entonces, ¿de quién está hablando? De la iglesia de Cristo que resucitó con Cristo. Usted está sentado aquí porque su cuerpo está aquí, pero usted está sentado en los lugares celestiales juntamente con Cristo, legalmente hablando. ¿Ya? Entonces, nos hizo sentar en los lugares celestiales para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Y luego dice el versículo 8, Efesios 2:8, ya se lo sabe, porque por gracia somos salvos, por medio de la fe, no por obras. Dice el 10, porque somos hechura suya. El 11 dice, el 12, porque en otro tiempo estaban sin Cristo, alejados de la ciudadanía de ¿qué? Antes estamos alejados de la ciudadanía de ¿qué? De Israel. La pregunta, ¿qué Israel? Ese tema lo vamos a ver a partir del próximo domingo. ¿Qué Israel? Y usted se puede ir con la idea, con la falsa idea de decir, mira, yo estaba alejado de los judíos, ¿verdad? Y pues ahora es necesario que me acerque a los judíos. No está hablando de eso. Si lee Romanos 2, dice, no es judío el que lo es en lo exterior. No es israelita el que lo es en el exterior, sino en el interno. Y usted va identificando, caray, entonces Israel aquel, el que habita allá en aquella tierra santa, porque muchos dicen, hermano, ¿dónde va? Es que compré un viaje a tierra santa. Ya no existe tierra santa. Ahora el santo es usted. ¿Entendemos? Ya no hay una tierra santa. Ahora el santo es usted, porque Dios habita en usted, no habita allá. Y todo lo que se decía en el antiguo pacto, cuando Moisés, y todo lo que pise la planta de tus pies será bendecido, bendito, y son cosas externas y simbolismos de lo que representa ahora en Cristo Jesús en el nuevo pacto. ¿Ok? Mire, en aquel tiempo, dice Efesios 2:12, en aquel tiempo estábamos lejos de la ciudadanía de Israel, estamos de acuerdo, y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Luego le voy a mostrar quién es Israel. ¿Está bien? Los domingos ponga mucha atención, le voy a mostrar quién es Israel. Se lo voy a mostrar. ¿Quién es Israel? Pero dice el 13, porque ahora en Cristo Jesús vosotros que en otro tiempo estaban lejos, ¿qué pasa? Habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo ¿qué? ¿Qué pueblos? Gentiles y judíos. ¿Qué hizo ahora de ambos pueblos? Uno, derribando la pared intermedia de separación que había. ¿Cómo hizo de ambos pueblos uno? Léalo por favor. No sé si tenemos una nueva versión internacional, Dios habla hoy, pero yo la voy a leer en la Nueva Traducción Viviente, para que entienda un poquito más. Nueva Traducción Viviente. No necesitamos otra Biblia, pero pues Cristo mismo nos ha traído la paz. Él unió judíos y gentiles en un solo pueblo. Judíos y gentiles en un solo
pueblo. Entonces ya no existe un pueblo de Dios allá, en Tierra Santa. Ahora existe un solo pueblo entre judíos y el resto de las naciones que están en Cristo. Él unió judíos y gentiles en un solo pueblo cuando por medio de su cuerpo en la cruz derribó el muro de hostilidad que nos separaba. Lo logró al poner fin al sistema de leyes y mandamientos y ordenanzas. Hizo la paz entre judíos y gentiles al crear de los dos grupos un nuevo pueblo en él. Efesios 2:15, léalo en la traducción viviente. Si tenemos a Dios habla hoy, Nueva Versión Internacional, no sé si diga lo mismo o no. A ver, Nueva Versión Internacional, creo que esa la pueden poner ahí en pantalla, por favor, para que le conste. Efesios 2:14 y 15 en la Nueva Versión Internacional, ¿sí la tenemos en pantalla? Ok. Porque Cristo es nuestra paz. ¿Qué significa Cristo es nuestra paz? No significa que le da paz, significa que hay una reconciliación entre Dios y los hombres, ¿ok? Porque Cristo es nuestra paz, o nuestro shalom, por decirlo así. De los dos pueblos ha hecho uno solo, derribando mediante su sacrificio el muro de enemistad que nos separaba, pues anuló la ley con sus mandamientos y requisitos. Esto lo hizo para crear en sí mismos de los dos pueblos una nueva humanidad. Ya no se trata de un pueblo, sino de una humanidad que está en Cristo Jesús. Una nueva creación, eso significa una nueva humanidad, una nueva creación. Si alguno está en Cristo, nueva criatura, nueva creación. Somos una nueva creación. Somos un pueblo escogido de Dios, nación santa, pueblo adquirido de Dios, dice el apóstol Pedro, para anunciar. De ambos pueblos, judíos y gentiles, hizo un solo pueblo. Ya no existe. Me voy a ir a, si quiere ir a la que usted llama nación, Tierra Santa, vaya y conozca. Vaya, conozca el muro de los lamentos. Si usted se quiere lamentar, puede ir a lamentarse, pero no le va a servir de nada, porque va a seguir igual lamentándose igual, no le va a ayudar. Entonces, no tiene genealogía, no tiene principios ni fin de días, no tiene padre ni madre. Nuestro Cristo, el eterno, el que habita en nuestro corazón, el que resucitó entre los muertos, el que vino y se encarnó y se le preparó un cuerpo. Ese es. Usted está siendo instruido en el nuevo pacto, mi hermano. Está entendiendo el pacto eterno también. Bueno, rezando a Génesis 14, ya entendimos que celebró, por lo menos en la primera cena que se ve en la antigüedad. ¿Quién bendijo a quién? El mayor al menor, porque dice Hebreos 7. Ok, regresando a Éxodo 12 rapidito. Éxodo 12, ahí nos quedamos el viernes porque estamos viendo el tema de la cena del Señor. Éxodo 12, ¿ya? ¿Qué dice en el versículo 1, por favor, en Reina Valera 60? Habló Jehová a Moisés y a Aarón de la tierra de Egipto diciendo: este mes será principio de los meses, para vosotros será el primero de los meses del año. Hablar a toda la congregación de Israel diciendo: en el día 10 de este mes tómese cada uno un cordero según la familia de los padres, un cordero por familia. ¿Qué día se tomaba el cordero? El día 10. Ahora, ¿cuándo se sacrificaba? Versículo 4: mas si la familia fuera tan grande y tragona que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato de su casa tomarán uno según el número de las personas, conforme al comer de cada hombre haremos la cuenta sobre el cordero. El animal será sin defecto macho de 1 año. Lo tomaré de las ovejas o de las cabras y lo guardaré hasta el día ¿qué? 14. ¿Por qué no se sacrificaba el cordero en el mismo día? Porque tenían que pasar 3 días y medio para poder examinar que el cordero fuera sin defecto. ¿Por qué Jesús? Y usted dice, ¿pero coincide con Jesús? Claro, porque Jesús 3 años y medio fue examinado por los fariseos, saduceos, y hasta el mismo Pilato dijo: en este hombre no hallo ninguna falta. Y por último dictaminaron: el cordero está perfecto para el sacrificio ya. 3 años y medio Jesús, que anduvo sobre la tierra, fue examinado. Y llegaban los fariseos y decían: a ver, Señor, que la ley dice que
respecto a si guardaba la ley, pues porque Jesús guardó la ley al 100. Y llegaban para tentarle, oye Señor, la ley dice que a las mujeres tenemos que apedrearlas. Y Jesús dijo, no, va y escribe en tierra, yo escribí esta ley, y la ley dice que tanto ella como ustedes son igual de pecadores. Fue tentado para ver si guardaba la ley. Cristo fue el único que guardó la ley. Fue el único que guardó la ley. Le dio el significado perfecto y el estándar más alto de revelación de la ley. Y como la ley era perfecta y el hombre imperfecto nadie podía cumplirla, entonces la ley perfecta más Cristo perfecto es el único que pudo cumplir la ley. Y la cumplió por nosotros. Fue examinado 3 años y medio el cordero y no se halló ni una mancha, ni una contaminación, porque aquí mismo dice en Éxodo ¿qué? 12, versículo 5, el animal será sin defecto. Y en Jesús se determinó que era sin defecto durante 3 años y medio, que son los 3 días y medio que Éxodo representaba que Jesús iba a durar sobre la tierra para ser examinado. Bueno, pero encontramos una serie de acontecimientos donde dice, y el viernes lo vimos, ¿recuerda? Es que Dios envió las plagas de Egipto para mostrarle al faraón su poder, qué tan poderoso es, y para sacar al pueblo de Israel de Egipto, para que dejara ir al pueblo. Y ahí en Éxodo 12, cuando usted lo lee, pues hay una serie de, no contradicciones bíblicas, sino un poco de manera de tener que interpretar acerca de lo que se estaba hablando. Dice que ahí fue un acontecimiento donde se celebró la Pascua. ¿Qué significa Pascua? Bueno, Pascua dice en Éxodo 12, versículo 23. Ya lo vimos, por favor, escuche la enseñanza del viernes. Cuando habla de herir, está hablando no de que Dios hiere, sino que esa palabra hebrea significa que Dios deja que fuesen heridos. ¿Ok? O Dios deja o hace morir. Es decir, hay una actitud permisiva en que cada quien reciba lo que ha sembrado o ha actuado mal, ¿ok? Entonces, mire, porque Jehová pasará hiriendo a los egipcios. Esa palabra hiriendo significa que pasará dejando que los egipcios cosechen de la manera que han actuado. O sea, los va a dejar, los va a abandonar, pues. Eso significa la palabra herir. Escúchela el día viernes y se va a dar cuenta, ¿no? Jehová pasará dejando a los egipcios. Y cuando me promete que va a ver esa palabra en algún diccionario. Es la palabra hebrea naká, que significa dejar también. Una cosa es herir y otra cosa es dejar que sean heridos. No es lo mismo. Entonces Jehová pasará dejando a los egipcios, y cuando vea la sangre en el dintel, en los postes, pasará Jehová a aquella puerta. La palabra pasará significa Pascua. Ahí también se identifica bajo la ley de Moisés la primera vez que se celebra el acontecimiento de libertad de un pueblo que estaba en esclavitud durante 400 años. Y pasará significa que Dios pasará protegiendo sobre aquel lugar, para que cuando se pusiera la sangre de los corderos que se iban a sacrificar en el dintel y en los lados de la puerta de la casa, iba a pasar el Señor. Mire lo que dice. Y cuando vean la sangre, ¿quién iba a ver la sangre? Dios, ¿no? ¿En dónde? En el dintel y en los postes de la casa aquella. ¿Estamos de acuerdo? Pasará Jehová aquella puerta. ¿Y qué iba a pasar cuando él pasara por encima de la puerta? No permitiría ni dejaría entrar al heridor. ¿Estamos de acuerdo? No iba a permitir que entrara a la casa el heridor para herir esa casa. Y esa es la plaga donde murieron los primogénitos de los egipcios. Entre comillas, plaga enviada por Dios, pero Dios no puede enviar plagas. ¿Cómo Dios va a enviar plagas? Imagínense, Dios será el creador de los piojos, para que venga esa plaga de piojos, para que vengan en los seres humanos y se postren ahí en su pelo y le saquen sangre, y luego se enferme y le traigan otra enfermedad, porque ese piojo venía de otro lugar y venía de otra persona que a lo mejor que estaba enferma, y luego vienen y sí se sabe que se transmiten enfermedades.
Entonces Dios será el causante de este tipo de plagas. Y luego se pregunta, entonces, ¿qué pasó en ¿cuántas son las plagas de Egipto? ¿Cuántas plagas son las de Egipto? 7 o 10. Bueno, entonces, cuando usted ve las plagas de Egipto, se va a dar cuenta, digo, cuando leemos, siempre digo yo, revelación no es leer tras líneas. Si usted cree que Dios es el causante de las plagas de Egipto, entonces, ¿cómo podemos identificar este suceso? Vamos a Éxodo 8, ya mero terminamos, nada más le estoy dando ahí algo de Éxodo 8. ¿Ya lo tienen? Dice, entonces Jehová dijo a Moisés, entra a la presencia de Faraón y dile, Jehová ha dicho sí, deja ir a mi pueblo para que me sirva. ¿Cuántos saben que Moisés estaba en la presencia de Faraón cuando sucedió eso? Y fue y le dijo, deja ir a mi pueblo. ¿Por boca de quién le dijo? Pues de Moisés. Deja ir a mi pueblo, le decía Dios a Faraón, ¿ok? ¿Para qué me sirva? Y si no lo quisieres dejar ir aquí, yo castigaré con ranas todos los territorios. Si realmente Dios castigó con ranas todos los territorios, entonces, ¿cómo podemos atribuir el siguiente acontecimiento que le voy a leer? Aquí dice que Dios iba a castigar con ranas, ¿estamos de acuerdo? Pero ¿cuántos saben que no tiene que leer un texto para hacer usted una doctrina o generar un pensamiento de que algo así sucedió? ¿Cuántos de ustedes leyeron las cartas de sus novios o novias? ¿Leyeron un fragmento o la leían todas? Sí, póngase a pensar. Hasta se la devoraba, hasta 2 o 3 veces la leía, ¿no? 5 veces, y me dice que me ama y que me va a bajar las estrellas. Y le encantaba leer esa partecita porque eso le gustaba y la leía y la volvía a leer completa. Pero ¿qué me querrá decir Anastasio? ¿Se querrá acaso casar conmigo, Anastasio? ¿Qué querrá conmigo? Bueno, ¿la leía completa o no? ¿Sí? Bueno, entonces tenemos que leer completo el libro. Éxodo es un libro. Hay diferentes acontecimientos, pero tenemos que leerlo completo para darnos idea, por lo menos el capítulo 8, ¿no? Los capítulos y versículos obviamente no vienen en los manuscritos, pero tenemos que leerlos completos. Bueno, entonces dice Éxodo 8:2, y si no quisieres dejar ir, he aquí yo castigaré con ranas todos los territorios. Ahora se preguntará usted, ¿realmente Dios castigó con ranas? ¿O qué significaba castigar con ranas? ¿Será la palabra dejar? ¿Dejar que ranas vengan? ¿O será realmente castigar y enviar a las ranas? ¿Qué significa la palabra castigar? Bueno, ¿me promete que va a investigar esa palabra? Éxodo 8:2, ¿sí me promete o no me promete? Prométase usted así, a usted mismo. Génesis 8:2, Éxodo 8:2, perdón. Estamos en Éxodo 8:2, ¿no? ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Nuevamente tiene usted que irse a analizar un poquito. Ya mero terminamos, yo sé que la palabra castigaré, por favor, léala, es la palabra hebrea nagaf, N-A-G-A-F. Bueno, en escritas, yo creo que es la manera en que se pronuncia, ¿no? Nagaf. Es una palabra raíz primaria que significa ¿ya lo tienen? No la va a encontrar en el baile, la va a encontrar. Significa empujar, aparte de castigar, ¿no? Significa caer, deshacer, aparte de, obviamente, de castigar, ¿no? Hacer tropezar. Esa palabra no nada más significa castigar, sino también significa ¿cómo? Yo castigaré, o también sabía que todas las plagas
Todas las plagas representaban un dios egipcio. Tenían un dios rana, los egipcios. Todas las plagas representaban un dios egipcio. Regularmente, ¿no? Todas. Si usted verifica en la historia se va a dar cuenta que sí tenían un dios rana, con forma de rana. Ok. Entonces, yo castigaré, yo desharé, yo venceré, yo haré tropezar. Todo eso significa la palabra, yo haré tropezar con ranas. No es Dios enviando ranas, y ahorita le voy a especificar, ok. Entonces, si Dios iba a castigar con ranas, la pregunta es, ¿realmente Dios enviaría esas ranas? Bueno, vamos a seguir leyendo ya para terminar. Versículo 3. Y el río criará ranas. ¿Cuántos saben que en todos los ríos hay ranas? No es algo como nuevo, ¿no? Ay, Dios, sí, empezaron a surgir las ranas a causa de que Dios envió ranas. No, todos los ríos hay ranas. Y el río creará ranas, las cuales subirán y entrarán en tu casa, le dice a Faraón, en la cámara donde tú duermes, y sobre tu cama, y en las casas de tus siervos, en tu pueblo, en tus hornos y en tus artesas. Y versículo 4, y las ranas subirán sobre ti, sobre tu pueblo y sobre todos tus siervos. Dios mío, será un deleite con ancas de rana en esa época. Versículo 5, y Jehová dijo a Moisés, di a Aarón, extiende tu mano con tu vara sobre los ríos y arroyos, estanques, para que haga subir ranas sobre la tierra. ¿Qué le dijo Moisés a Aarón? Extiende tu vara y deposítala ¿dónde? En el río. ¿Para qué? Para que salgan ranas. ¿Estamos de acuerdo? ¿Que le dijo Moisés a Aarón eso? ¿Sí o no? Sí está entendiendo, ¿verdad? Y Jehová dijo a Moisés, di a Aarón, extiende tu mano con tu vara sobre los ríos, arroyos, estanques, para que haga subir ranas sobre la tierra. Entonces Aarón extendió su mano sobre las aguas de Egipto, y subieron ranas que cubrieron la tierra de Egipto. ¿Estamos de acuerdo que puso la vara Aarón en el río y empezaron a salir ranas? ¿Sí o no? ¿Sí estamos de acuerdo? Bueno, ahora, ¿qué me dice del siguiente acontecimiento? Y los hechiceros hicieron lo mismo con sus encantamientos e hicieron venir ranas sobre la tierra de Egipto. Yo le preguntaría al autor del Éxodo, que se le atribuye a Moisés, obviamente, o al que estaba viendo el acontecimiento, ¿cómo identificó la rana de Dios y cómo identificó la rana de los hechiceros? Obviamente usted entiende que los hechiceros vienen de Satanás, el diablo, ¿sí o no? Entonces, tanto Aarón con su vara, más los hechiceros con su vara hicieron subir ranas. ¿Cuáles ranas eran las de Dios y cuál es la rana de los hechiceros? ¿Las azules o las verdes? Es un solo acontecimiento, ¿eh? Es un solo hecho. Entonces, ¿quién hizo subir las ranas? ¿La vara de Aarón o la vara de los hechiceros? Y el que escribió ese hecho, ¿por qué escribió que salieron ranas con la vara de Aarón e inmediatamente después salieron ranas con la de los hechiceros? ¿Cuáles ranas venían de Dios y cuáles de Satanás a través de los hechiceros? Entonces ahí por lo menos está dividida la opinión, ¿no cree? Debemos de por lo menos dividirla. Bueno, por lo menos decir, bueno, sí es cierto que parte de las plagas las envió Dios y parte de las plagas las envió Satanás al diablo. ¿Por qué no dicen eso en las películas? ¿Por qué no dicen eso los predicadores? ¿Por qué toda la culpa se le echan a Dios? Póngase a empezar. ¿Por qué toda la culpa es para Dios? ¿Por qué no se le echan la culpa a los hechiceros que a través de Satanás hicieron subir ranas? Dígame usted, ¿ha escuchado alguna vez que hechiceros hicieron subir ranas y que la plaga esa no la envió Dios, sino que está dividida la opinión? ¿Ha escuchado esa opinión dividida? Bueno, unas ranas eran de Dios y otras eran del diablo. ¿Ha escuchado esa opinión dividida en algún otro lugar? ¿Me puede contestar? No, sí, pastor. ¿Había escuchado la opinión dividida esa? No. Por lo menos sé que, digo, por lo menos un 50% bueno Dios, ¿no? Y que no fue Dios el que autor de todas las catástrofes que le sucedió en Egipto. Entonces, yo lo percibo así. Puso la vara a Aarón, inmediatamente pusieron la vara a los hechiceros y empezaron a salir ranas. Y las ranas venían de Satanás, el diablo, no venían de Dios. ¿Puede captar esa parte?
Porque si Dios es el autor de que va a traer plagas a su vida, y cuando habla la Biblia de plagas, no nada más está hablando de moscas, moscos, mosquitos, cucarachas, sino cuando habla de plagas de la Biblia, habla de enfermedades también, virus y todo eso, son plagas. Si creemos que Dios envió las plagas de Egipto, entonces estaremos diciendo que Dios envía las enfermedades en la actualidad. Entonces, ¿para qué envió a su Hijo? Para que llevara mis enfermedades y las de usted. ¿Para qué nos envió el Espíritu Santo? Para que hubiera sanidad en nuestros cuerpos y manifestara los dones de poder. ¿Para qué? Si Él mismo nos envía las plagas. No tiene coherencia en mi mente, y yo espero que tampoco tenga coherencia en su mente. Ok, entonces las plagas de Egipto, por lo menos ya le queda una referencia más. ¿De qué? Por lo menos el 50%, ¿no? Empieza con el 50% y después va a entender que fue el diablo el que, a través de los hechiceros, que trajo las plagas. Y bueno, le voy a seguir viendo un poquito del Éxodo. Vamos a seguir viendo el próximo viernes, porque no el domingo vamos a retomar el tema que ya traíamos. Hoy quise hablar un poquito de la Cena del Señor con la finalidad de que podamos celebrarla el día de hoy y entender que no hay ninguna, Romanos 8:1, ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús, y todos tenemos derecho a celebrar la cena. ¿Podemos repartir, por favor, el juguito de uva mezclado con tequila, porque no encontramos vino tinto? No se crea, es jugo de uva, ¿eh? Cada día vamos a ir trayendo más fino, ¿eh? Creo que es del suco, no sé. Pero cada día vamos a ir trayendo un poquito más fino. Podemos traer, ¿será del Jumex ese? ¿No? Ah, de Jumex. Muy bien, cada día vamos a ir trayendo. Usted nos dice de qué marcas que traigan. Por ahí en el Sam's venden algunos tambitos, y estoy dando publicidad a través de Facebook, ¿eh? Bueno, venden algunos de estos tambitos así de uvas más naturales. Creo que esa es uva verde y uva esa roja, un poquito más natural. Vamos a tratar de hacerlo un poquito más natural, ¿no? Pero realmente es un simbolismo la cena del Señor. Ok, entonces las plagas de Egipto no las envió Dios, le hicieron los hechiceros por un poder maligno de las tinieblas. ¿Estamos de acuerdo? Pero vamos a seguir leyendo un poquito más de Éxodo para que usted vea que hubo errores de Moisés, que Moisés no ejerció las 3 señales. Sí ha leído las 3 señales que le pidió Dios ante Faraón a Moisés, ¿verdad? ¿Qué fue lo que le pidió Dios a Moisés que hiciera delante de Faraón para que dejara ir a Israel del pueblo de Egipto? Bueno, le dijo que primero iba a poner su vara en tierra y se iba a convertir en culebra, ¿verdad? La segunda señal era que iba a meter su mano en su regazo y la mano iba a salir leprosa, así como Dios lo hizo con él. Volvió a meter su mano y la mano salió limpia. Y la tercera señal que Dios le dijo que hiciera a Moisés ante Faraón, que son las únicas 3 milagros y maravillas que Dios iba a hacer ante Faraón, no las demás plagas. Esas 3 señales y maravillas que Dios iba a hacer, la tercera era que iba a sacar agua del río Nilo, la iba a depositar en tierra y esa agua se iba a convertir en sangre. Era la tercera señal, no había más. No que vete y pone la vara en el río para que salgan ranas, no que vete y haz lo otro. O sea, ya lo otro es algo que sucedió como una consecuencia de que Moisés no obedeció y no cumplió las 3 señales. ¿Sí sabe que no cumplió las 3 señales Moisés? Hizo la primera nada más. La segunda nunca la hizo, nunca metió su mano y la sacó leprosa delante de Faraón. Y la tercera señal la hizo mal. ¿Por qué mal? Porque le dijo Dios, saca agua del río y ponlo en la parte de afuera y se convertirá en sangre. No, Moisés se fue con su vara y golpeó el río, los arroyos, los estanques, y todo se convirtió rojo. Nunca sacó el agua del río ni la depositó afuera para que se convirtiera en sangre. No lo hizo bien, no hizo la segunda, y la única que hizo fue la primera. Los errores de Moisés, mala contribución de los hechiceros, de Satanás, todo hizo que vinieran las plagas. Todo eso ocasionó que vinieran las plagas y vinieran cosas más. Pero Dios no es el causante. ¿Usted cree que cuando vaya a ir al cielo le van a salir piojos en el cielo? Dios no tiene plagas en el cielo. Bueno, ok, a mí no me dieron el cuerpo de Cristo, ¿para qué lo tomo? Perfecto, que no quieran que yo lo celebrara algo. Muy bien. 1 Corintios 11. Por favor, cuando tome el pan cocido que simboliza el cuerpo de Cristo,
lo toma con los ojos cerrados y ve a Jesús totalmente latigado, su espalda desgarrada, traspasado, cuando está siendo traspasado por esos clavos en la cruz del Calvario. Esto le va a traer sanidad en su cuerpo. Cuando tomemos el juguito de uva que representa la sangre del Cordero, usted ve a Jesús derramando hasta la última gota de sangre, entendiendo y dándole gracias, porque a través de esa sangre derramada, Él perdonó nuestros pecados eternamente y para siempre, y quitó la naturaleza de pecado interna que teníamos en el espíritu. ¿Ok? Así es que va a cerrar sus ojos y dice Pablo, le voy a ir rapidito lo que dice Pablo, 1 Corintios 11, versículo 23, le leo rapidito. 1 Corintios 11, 23. Porque yo recibí del Señor lo que también nos ha enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo. ¿Qué significa el pan partido? El cuerpo de Cristo sacrificado, el cuerpo de Cristo deshecho. ¿Okay? Y habiendo dado gracias, lo partió y dijo. ¿Qué dijo? Esto lo recibió Pablo de Jesús. Tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido, molido o triturado. Esto es mi cuerpo que por ustedes es partido. Siempre hagan esto en memoria de mí. Tengan una visión mía, cierren sus ojos y tengan una visión mía en la cruz del Calvario. Allí, antes de ser crucificado, fui latigado. Antes de ser crucificado, fue desgarrado su piel. Le pusieron una corona de espinas. Y cuando estaba en la cruz postrado, boca arriba, fueron traspasadas sus manos y sus pies. Ahora puede tomar el pedazo de pan cocido que representa el cuerpo de Cristo y ve a Él en la cruz totalmente crucificado y colgado a través de esos clavos. Gracias, Jesús. Por tus heridas yo ya fui sanado. Ahora vea sano su órgano. Si tiene problemas en un riñón, en el hígado, en el corazón, vea ese corazón sano. Si tiene problemas en sus venas, vea sus venas sanas. Véase sano, totalmente restaurado su cuerpo por las heridas de Jesús. Hagan esto en memoria mía. 25. Asimismo tomó también la copa. Por favor, tomen el juguito de uva. Asimismo también tomó la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto. Y es importante que le quede claro esa frase. Esta copa es el nuevo pacto. Ya antiguo pacto de la ley ya no. Ahora es el nuevo pacto, y lo dice Jesús, en mi sangre. Hagan esto todas las veces que la bebieres, en memoria, recordándome lo que yo hice por ustedes en la cruz del Calvario. Ahora lo puede tomar y por favor visione, vea con su corazón, con su mente, con sus pensamientos, véalo ahí derramando hasta la última gota de sangre, hasta la última gota, desde su sien que le salía esa sangre por esa corona de espinas, hasta toda la sangre que derramó a través de sus manos perforadas y sus pies perforados y su espalda totalmente deshecha hasta llegar hasta sus huesos. Toda esa sangre que él derramó hasta la última gota. Y luego llega un centurión romano y traspasa su costado. Y ahí queda confirmada el plan, el proyecto y el pacto eterno manifestado en Cristo Jesús al traspasar con esa daga el costado. Ya no salió ninguna gota de sangre. Eso representa
que el Cordero derramó toda su sangre para el perdón de los pecados. Le quitó la naturaleza de pecado y ahora lo trasladó a este nuevo pacto donde Él es el Señor de todos, donde Él fue impartido en usted y donde Él desea manifestarse a través de usted. Así como Dios en el principio de la creación sacó de una costilla a la mujer, del primer Adán sacó de su costilla a la mujer, de su costado. Ahora en el postrer Adán también representa que esa daga que traspasó el costado de Jesús, de ahí sale ahora el cuerpo de Cristo, la iglesia de Cristo. Dice Jesús: ese es el nuevo pacto en mi sangre. Hagan esto todas las veces que la bebieres y véanme a mí en esa cruz. Ahora usted véase totalmente justo, sin condena eterna, sin castigo eterno, declarado inocente, porque el inocente se declaró como culpable para que usted, siendo culpable, sea declarado en la cruz del Calvario inocente. Y desde entonces usted es justo, perfecto, santo, con la naturaleza divina, templo del Espíritu Santo. Por eso recordamos este nuevo pacto en Cristo Jesús. Amén. Denle un fuerte aplauso a Jesucristo porque Él es bueno. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Muy bien, pues nos despedimos de nuestros amigos que nos ven por internet. Celebra este acontecimiento en su casa, en ese lugar. Todos los viernes a las 7:45 aproximadamente estaremos viendo este tema. Continuaremos con este tema los viernes. Y el próximo domingo tendremos otro tema. Queremos decirle que Cristo les ama a nosotros también. Y les recuerdo, todos los viernes 7:45 y los domingos a las 12 aproximadamente al mediodía, hora del Centro México, hora de Jalisco, estamos transmitiendo totalmente en vivo para cada uno de ustedes. Comparta esas enseñanzas para que sea edificación para otras personas, para que enfermos puedan sanar de enfermedades incurables. Así es que si tiene oportunidad de compartir, comparta. Les recuerdo que estamos acá para servirles en Jalisco, México, y que Dios quiere realmente que usted le conozca un poco más. Y cuando tenga oportunidad también haga esta oración para, si usted no tiene a Cristo en su corazón, dígale: Señor, te recibo en mi corazón, en mi vida, como mi único Señor y mi único y suficiente Salvador. Reciba a Cristo, acérquese a Cristo allá en donde usted esté, busque una congregación donde congregarse con el cuerpo de Cristo y sea de edificación ese lugar, que la gente pueda ver que usted es una persona de luz acá en la tierra. Ok, perfecto, pues sin más preámbulos nos despedimos y nos vemos hasta el próximo viernes. Bendecidos sean todos ustedes, ya en Cristo Jesús.